Instituto Nacional de Defensa Civil. Simulacros en contexto de pandemia por la COVID-19 para el año 2021. Resolución Ministerial número 118-2021 de la PCM. Martes 29 de junio de 2021. Un Perú preparado y resiliente ante emergencias y desastres. INDECI. Defensa Civil, tarea de todos. Consigna: promover la preparación de las familias. ¿Qué se ha considerado para este año? Número 1. Ejercicio de simulacro familiar multipeligro en contexto de pandemia por la COVID-19. Ejercicio de comunicaciones en emergencias en el contexto de pandemia por la COVID-19. Martes 29 de junio del 2021, hora 10 de la mañana. 2. Ejercicio de simulacro familiar multipeligro en contexto de pandemia por la COVID-19. B. Ejercicio de comunicaciones en emergencias en el contexto de pandemia por la COVID-19. Miércoles 13 de octubre del 2021. Hora 20 horas. Cronograma aprobado con resolución ministerial número 118-2021-PCM. Ministerio de Defensa, INDECI. ¿Qué es el simulacro familiar? Preparados sin salir de casa. Puesta en práctica de acciones, preparación en torno al plan familiar de emergencia. Debe ser realizado por los miembros de la familia que viven en la misma casa, subrayado. Es un ejercicio de reflexión y de naturaleza únicamente familiar. ¿Qué es el simulacro familiar? Es un ejercicio de reflexión. Esta actividad no involucra evacuación. Importante, a nivel nacional, el peligro común ante el cual se reflexionarán y practicarán medidas de autoprotección es el sismo. Sin embargo, de acuerdo a los otros peligros a los que está expuesta, cada familia puede repasar las medidas de preparación y respuesta ante estos. Primer simulacro familiar del año 2021. ¿Qué debemos promover que hagan las familias? 3 mensajes claves. Preparados sin salir de casa. Porque los sismos y otros peligros no entienden de pandemia, debemos estar preparados. Este 29 de junio, desde las 10 de la mañana, participa del primer simulacro familiar del año, practicando las siguientes acciones. Repasa en familia el plan familiar de emergencia. Si no tienen uno, es momento para elaborarlo. Revisa junto a tu familia la fecha de vencimiento de los productos de su mochila para emergencias. ¿No la tienen? Ármenla de acuerdo a tus necesidades. Ubícate en las zonas seguras internas ante sismo. Agáchate, cúbrete y sujétate. Así te protegerás de grandes sismos que te impidan mantenerte en pie. Recuerda, este año el simulacro no implica evacuación. ¿Qué es el simulacro de comunicaciones en emergencias y desastres? Es un ejercicio realizado por las entidades de los 3 niveles de gobierno, espacios de monitoreo, COE, entre otros, con la finalidad de
probar los sistemas de comunicación, flujos y enlaces con las redes de comunicaciones de acuerdo con cada ámbito. Esta actividad no involucra evacuación. Recuerda, importante, a nivel nacional se practicará la activación del sistema de comunicaciones ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en contexto de pandemia por COVID-19, seguido de peligros asociados de acuerdo a las características del territorio. ¿Qué buscamos que realicen las entidades? Responsabilidad y compromiso en la campaña de comunicación. Deben realizar una campaña de sensibilización y comunicación considerando actividades que no generen aglomeración de personas y propicien las medidas de prevención de la COVID-19. Incluir recomendaciones para la elaboración del plan familiar de respuesta y sobre medidas de preparación, respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de COVID-19, de acuerdo a las recomendaciones brindadas por el INDECI. Ajustarse a los mensajes claves que brindará el INDECI en los diversos materiales de comunicación y que estarán en la directiva. Guiarse de uno de los anexos de la directiva para la actuación durante el simulacro de comunicaciones en emergencias. El INDECI realizará una campaña de comunicación a nivel nacional. Importante, se ha considerado un formato de reporte de las actividades realizadas para la promoción del simulacro familiar. ¿Sobre qué temas buscamos que se hable? Además de los mensajes clave, buscamos que se aborden los siguientes temas: cultura de prevención, importancia de prepararse y participar en el simulacro familiar en contexto de pandemia por COVID-19, fechas conmemorativas en las que se desarrollan los simulacros, comprensión y concientización del riesgo, peligros y cómo se generan, vulnerabilidad, prácticas que incrementan la vulnerabilidad, nivel de riesgo, qué daños o pérdidas pueden generarse y el impacto ante su ocurrencia en contexto de pandemia por COVID-19. Conocimiento del mapa comunitario de riesgo, de las zonas seguras y de las rutas de evacuación de su localidad. Medidas de preparación. Combo de supervivencia en contexto de pandemia. Recuerda sobre qué temas buscamos que se hable, ya los hemos mencionado. Muy importante, elaboración del plan familiar de emergencias y cómo reportar la participación familiar en el ejercicio. ¿Cuáles son las principales acciones en la organización, ejecución y evaluación del simulacro? Organización. Simulacro familiar. Las acciones de promoción deben estar ajustadas a un contexto de COVID-19. Reuniones de coordinación deben realizarse de manera remota. Intensificar la sensibilización y comunicación a la población respecto a los pasos a seguir durante el simulacro familiar. Ejecución. Simulacro familiar. Las familias practican principalmente las acciones de su plan familiar de emergencia, de acuerdo a los peligros a los que está expuesta y sus necesidades específicas. La hora referente de inicio del ejercicio es desde las 10 horas. Sin embargo, puede realizarse en otros momentos del día. Evaluación. Simulacro familiar. A través de redes sociales, página web, mensajes de texto, el INDECI promoverá que las familias completen una breve encuesta digital de reporte de su participación en el ejercicio. Las entidades deben apoyar en la difusión,
de este instrumento a fin de que las familias la respondan en el aplicativo del enlace nacional preparado por el INDECI. ¿Cuáles son las principales acciones en la organización, ejecución y evaluación del simulacro? Organización. Simulacro de comunicaciones. Contemplar la indumentaria de protección personal necesaria para el personal que necesariamente debe estar presente en instalaciones ante la activación del sistema de comunicaciones en emergencias. De ser necesario, realizar pruebas de comunicaciones previas al simulacro de comunicaciones de la organización. De la ejecución, simulacro de comunicaciones. Las familias practican principalmente las acciones de su plan familiar de emergencia, de acuerdo a los peligros a los que está expuesta y sus necesidades específicas. La hora referente de inicio del ejercicio es de las 10 horas, sin embargo, puede realizarse en otros momentos del día. Evaluación, simulacro de comunicaciones. Al final del ejercicio se realiza una reunión virtual de autoevaluación, en la que participan de manera virtual según corresponda. En esta reunión se evaluará el funcionamiento del sistema de comunicaciones en emergencia, principalmente dificultades, lecciones aprendidas y acciones de mejora. Plan familiar de emergencia, aprendiendo el IUEAO de una familia preparada. Se deben promover los pasos para elaborar el plan familiar de emergencia. Plan familiar de emergencia. Identificamos a los miembros de nuestra familia. Identificamos el riesgo dentro de la casa. Identificamos el riesgo fuera de la casa. Identificamos los recursos y capacidades en la familia. Identificamos los plan familiar de emergencia. Ubicamos las zonas seguras internas y externas. Ubicamos las rutas de evacuación. Ubicamos los puntos de encuentro. Ubicamos los puntos de reunión. Elaboramos el mapa familiar de riesgo y recursos. Elaboramos el combo de la supervivencia, mochila de emergencia y caja de reserva. Elaboramos la estrategia de comunicación en caso de emergencia. Asignamos roles en la preparación. Asignamos roles en la respuesta. Organizamos y participamos en simulacros. Organizamos a nuestra comunidad y coordinamos con nuestros vecinos. Instituto Nacional de Defensa Civil, Perú.